¿Qué es el discurso religioso? Es difícil definir fenómenos dinámicos y en constante cambio como el discurso político o el discurso religioso. A veces tratamos de encerrarlo en los límites situacionales. Así, discurso religioso sería el que se produce en un entorno religioso o que es proferido por una persona con un rol religioso o participando de una actividad religiosa. Pero claro, con esta definición, ¿cómo explicamos cuando un hablante de la política invoca a Dios, a la Virgen o a un espíritu? Otras veces buscamos definirlo desde aspectos puramente formales, que use un texto sagrado como fuente de legitimidad, que el hablante se proponga como portavoz de una o varias figuras divinas, que invoque específicamente una figura trascendente. Pero entonces, ¿no sería discurso religioso un sacerdote que habla como funcionario? ¿O un exobispo que se dedica a la política? Quizás la mejor manera de entenderlo sea adoptando una mirada más abierta y flexible. Discurso religioso es aquello que es comprendido por quien lo produce o por quien lo recibe como tal. De esta manera, el análisis del discurso no se dedica a sancionar qué es y qué no es discurso religioso, sino a entender mediante qué procedimientos se produce una configuración de sentido que llamamos religiosa. O sea, si alguien encuentra la palabra de Dios revelada en la guía telefónica, no nos dedicamos a decir si entra o no en el molde de eso que llamamos discurso religioso, sino que nos preguntamos, ¿de qué manera se produce ese efecto de sentido? ¿Qué reglas de producción y o de interpretación hacen que ese texto sea producido o leído como religioso? En el caso del catolicismo, el discurso religioso se superpuso tradicionalmente con el discurso político, sobre todo en Argentina. No es casual, se trata de una matriz de sociabilidad que se consolidó en las primeras décadas del siglo XX y que tuvo como símbolo el golpe de Estado de 1930, en el que José Félix Uriburu derrocó al presidente democrático Irigoyen con la legitimidad brindada por los obispos católicos. En aquel entonces, la alianza entre la cruz y la espada se proyectó hacia el pasado, como fundadora de la nación. Por este proceso histórico, el discurso político se configuró en muchos casos con características tradicionalmente asociadas al discurso religioso. Y, de manera inversa, el discurso religioso tuvo, muchas veces de manera muy patente, características esperables en el discurso político. En la década de 1960, estas relaciones entre discurso político y discurso religioso se exacerbaron por dos procesos simultáneos y muy relacionados: el surgimiento de nuevos movimientos políticos de izquierda en toda América Latina y la renovación religiosa que supuso para el catolicismo el Concilio Vaticano II. De la combinación de estos dos procesos surgirían fenómenos muy conocidos, como la teología de la liberación en América Latina, y otros menos glamorosos, pero no por ello menos importantes, como la llamada teología del pueblo, surgida de una relectura en clave peronista del Concilio Vaticano. Sin embargo, también se consolidaron otras articulaciones entre discurso político y discurso religioso, ya sea abrazando una visión más liberal o centrista de la democracia, o reclamando un retorno a la vieja alianza conservadora entre la cruz y la espada. Podemos ilustrar la existencia de estos tres modelos en Argentina con tres revistas que, proviniendo del campo católico, construían sentido en su articulación con el discurso político. Son las revistas Cabildo, Criterio y Nueva Tierra. De las tres revistas, Criterio es la más antigua y la única que se sigue editando hasta la actualidad. Apareció en marzo de 1928 y aunque siguió en sus comienzos una orientación nacionalista e integrista, sus posicionamientos políticos y religiosos fueron cambiando a medida que se producía una renovación de las ideas católicas. Así, aceptó la democracia como sistema de gobierno cuando fue legitimada por Pío XII en la locución navideña de 1944. Más adelante, fue el único medio católico argentino que comprendió los avances del Concilio Vaticano II y los dio a conocer. Cabildo nació en 1973 y es la revista más emblemática del nacionalismo argentino. En sus páginas, la reivindicación de la Edad Media y de la hispanidad como elemento constitutivo de la nación argentina convive con la condena a la modernidad, a la democracia y al liberalismo. En 2007, la revista comenzó a editarse en línea y la última entrada del blog corresponde al 14 de mayo de 2019. Por último,
Nueva Tierra cuenta con 72 ejemplares, aparecidos entre 1987 y 2011. Su creación está vinculada al Servicio de Intelectuales Cristianos, nacido de la Unión de Comunidades Militantes y Cristianas, a principios de los años 80. También se relaciona con los seminarios de formación teológica, expresión de la Iglesia comprometida socialmente. Para nuestra investigación, consideramos los editoriales que problematizan el concepto de democracia en la coyuntura de cambio de titularidad del Poder Ejecutivo entre 1989 y 2011, porque son los años en los que las 3 revistas fueron editadas. En ellos estudiamos el paradigma designacional empleado para representar discursivamente la democracia, es decir, los lexemas a los que cada medio recurre para designar este objeto, el conjunto de elementos correferenciales a él, los atributos que se les asignan y los campos semánticos que integran. Si bien en las 3 revistas el término democracia domina cuantitativamente, el paradigma de Cabildo está integrado por designaciones múltiples y en ocasiones axiológicas, junto con las designaciones más neutras como democracia, sistema, régimen o modelo, aparecen otras formas valoradas negativamente. Así, partidocracia no se refiere a la deformación del sistema, sino que impugna sus características esenciales. Los partidos políticos, que no son instituciones naturales, sino artificios ideológicos. También se la designa negativamente a través del campo semántico del sufragio, de la dictadura y de otras formas de gobierno. La democracia, para Cabildo, no es una forma particular de gobierno a la que se vuelve después de algunas interrupciones del orden constitucional. Es la verdadera amenaza, una entidad pervertida y perversora, fruto del espíritu igualitarista de la modernidad que desconoce el reinado social de Cristo, es decir, el ordenamiento de la sociedad humana y de los fines temporales a la ley divina. Por eso, los procesos asociados a ella son propios de un participante humano o de la acción demoníaca, y se construye desde los efectos de sentido vinculados con el mal y el pecado, la mentira o el alejamiento de la realidad, el negocio inescrupuloso y el juego, y el campo escatológico. Criterio representa la democracia como un concepto teleológico, un estadio final y unívoco al que se llega tras un periodo de transición. Por eso, si bien comparte con Cabildo algunas designaciones como democracia, modelo, sistema y régimen, las otras construyen campos semánticos vinculados principalmente a la legalidad institucional que caracterizan la democracia en oposición al pasado reciente. Pueden advertirse 2 periodos diferentes en la construcción del objeto discursivo. Los 3 primeros años es caracterizado negativamente a partir de la ausencia de atributos necesarios para llegar a ese estadio final, a la consolidación democrática. Pero después de 2001, la descripción negativa ya no tiene la connotación de ausencia, sino de decadencia. Los atributos no califican un objeto que adolece de características necesarias para llegar a su plenitud, sino que padeció una acción que menoscabó estas cualidades. Pero la revista no modifica sustancialmente su postura. La democracia sigue siendo el deseable estadio final de un proceso, solo que este todavía no llegó. No se produjo la transición con mayúscula. Para que esto ocurra, la revista propone una reforma política que implica que los más aptos y capaces se involucren en los canales formales de representación a través de las prácticas institucionales y electorales. Como en Criterio, también en Nueva Tierra la democracia presenta un corte abrupto respecto del pasado reciente, pero la construcción discursiva del objeto es totalmente distinta. También pueden distinguirse 2 periodos en esta representación. Mientras la restauración democrática es un hecho reciente y el pasado se encuentra demasiado próximo, el sistema político es un bien incuestionable, que goza de la plena confianza tanto del enunciador como de la sociedad. Solo en este año aparecen ocurrencias vinculadas con el campo semántico institucional,
semejantes al paradigma de criterio. Sin embargo, cuando se advierte que los procedimientos democráticos están ya consolidados, se la considera un primer paso hacia una democracia mucho más radical, que propicie cambios estructurales. Así, mayor democratización, más democracia, democratizar la democracia, profundizar la democracia, indican que esta no es una meta, sino una condición necesaria pero insuficiente, mientras el protagonismo político y la justicia social sigan excluyendo al pueblo. La democracia se construye en el seno del pueblo, desde abajo, y es el primer paso para lograr cambios estructurales. Finalmente, las publicaciones no son meros transmisores de una ideología, sino activos instrumentos de producción de representaciones sociales que legitiman determinadas opiniones e inciden tanto en la sociedad como en la cultura política de la época. El análisis de estas representaciones en la prensa nos permitió dar cuenta de la diversidad política y religiosa dentro de una matriz común, el discurso católico.